Buen día, Rubén, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, lamentablemente no pude acercarme hasta la radio, pero te agradezco que me llames, ¿no? Para hacer esta nota. Ujú. Yo te agradezco como siempre, me gusta que te tenerte acá presente, pero bueno, contanos un poquito, ¿de qué, de qué vamos a hablar mal hoy? Estuve escuchando, ayer estuve escuchando la radio Ujú. y me parece conveniente hacer una, exponer un poco sobre una opinión de un referente de Guillermo Moreno que estuvo entrevistando y que vos estuviste entrevistando. eh, que reivindicó, que hizo referencia a la doctrina Monroe y reivindicó la consigna de esta doctrina que es América para los americanos. A mí me parece que Argentina está pasando por momentos de enorme gravedad estratégica eh, y que es importante que la gente sepa eh, qué es lo que están planteando los distintos espacios políticos y qué significa esta doctrina Monroe en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, el tema es el siguiente. La doctrina Monroe es un punto de coincidencia estratégica muy importante en este momento entre sectores de la derecha del PJ, en los cuales está Guillermo Moreno, Trump, el proyecto Trump y el proyecto Villarroel. Estos tres espacios, que parecen distantes, reivindican a la doctrina Monroe y a la sumisión a la consigna de América para los americanos. ¿Qué significa subordinar a un pueblo a la doctrina Monroe, Rubén? Esto me parece muy importante que cada argentino esté informado, ¿no? Sobre cuáles son las consecuencias para nuestros pueblos en los últimos 80 años. El origen de la doctrina Monroe ocurrió en 1823 en Estados Unidos, cuando se estaba dando una avanzada del colonialismo europeo, especialmente de España, Inglaterra y Francia, sobre Estados Unidos y el resto de América. Coincidía más o menos con el periodo de Rivadavia, más o menos en esa época. En ese año 1823, el quinto presidente de los Estados Unidos, que se llamaba James Monroe, proclama la doctrina Monroe, que tiene como consigna América para los americanos. ¿Cuál era el objetivo de esta doctrina? Lograr que los países europeos dejen de lado sus intentos coloniales y reconozcan a América Latina y al Caribe, y esto es textual de la doctrina Monroe, como esfera de influencia de los Estados Unidos. Como esfera de influencia de los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene esta posición norteamericana sobre nuestras vidas? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Bajo la imposición de la supremacía imperialista norteamericana, nuestras naciones de Indoamérica se convirtieron en lo que se conoce como el patio trasero de los Estados Unidos. No solo se sometieron económica, política y financieramente al imperialismo norteamericano, sino que liberaron sus intervenciones armadas y sus operaciones criminales en conflictos internos de las naciones americanas. Esto es muy importante que se conozca, porque si no perdemos de vista con quién estamos hablando. Esta intervención imperialista que se produjo bajo el amparo de la doctrina Monroe fue la que fomentó la sustitución de la defensa nacional que sostenía Argentina hasta 1955 por la doctrina de la seguridad interior.
Esto es muy raro que un peronista no lo conozca. Cuando se sustituye la doctrina de defensa nacional por la doctrina de la seguridad interior, centrada en la represión y el exterminio del enemigo interior, donde cayeron por igual trabajadores, docentes, artistas, militantes, políticos, rebeldes, zurdos, todos los que estaban a mano. Después de 1955, Argentina fue pasando por distintos estamentos de organización de la intervención de los Estados Unidos en América Latina. La Escuela de las Américas, el Plan Cóndor, que era un plan de inteligencia y contrainsurgencia interior, que se expandieron, y esto hay que tenerlo en cuenta, cuando los sectores de la derecha peronista hablan de la doctrina Monroe, se expandieron con los mandatos del presidente Perón y de su esposa Isabel Perón, que fue el punto de partida de la represión estatal de la AAA, los tribunales especiales, los decretos de exterminio y los grandes operativos represivos, los precursores del genocidio de la dictadura, que fueron juzgados y condenados por el nunca más. Si nosotros perdemos de vista esto, no sabemos a quién tenemos adelante cuando se está hablando de la doctrina Monroe. ¿Cómo se complementó la seguridad interior con la pérdida de la soberanía nacional? Bueno, bajo el amparo de la doctrina Monroe, los Estados Unidos sometieron la autodeterminación y la soberanía de nuestra nación a distintos sometimientos militares, sometimientos territoriales, sometimientos financieros. Es así que desde el consenso de Washington estamos involucrados, subordinados, subalternizados estratégicamente por las deudas financieras con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos de control financiero de los Estados Unidos. Ahora, con esto quiero completar. ¿Qué efectos produce el sometimiento de Milei, especialmente con el estímulo de Victoria Villarroel y la derecha del peronismo al eje Trump-Israel-OTAN? Bueno, el préstamo del FMI requiere al Estado argentino el cumplimiento de condiciones y garantías. ¿Cuáles son las garantías que pide el Fondo Monetario Internacional? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Porque bajo el amparo de la doctrina Monroe se están dando estos fenómenos que estamos padeciendo, Rubén. Las garantías que pide el Fondo Monetario Internacional son subordinarse a condiciones militares, como el acuerdo 2025 para el ejercicio de fuerzas operacionales especiales que se llaman SOF en Estados Unidos, en la Patagonia. La compra de aviones F-16 que fueron comprados para adaptarse a los estándares de la OTAN. La participación de Estados Unidos con Argentina en un operativo conjunto llamado Daga Atlántica en los mares del sur. El convenio firmado por la Autoridad General de Puertos y Estados Unidos para permitir que miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos se instalen en la hidrovía Paraná como están haciendo ahora, en este momento. Que las cuencas de agua dulce más grandes del mundo estén bajo supervisión del Banco Mundial. De esto estamos hablando, Todo esto es Trump, Milei y la derecha peronista. Todo esto es. El otro punto, la otra subordinación, además de la subordinación a las condiciones militares, es la subordinación a las condiciones económicas, que además de la precarización general de la nación, jubilados, enfermos, personas débiles, pymes, etcétera, exige el Fondo Monetario Internacional la ruptura de la relación con China, lo que este señor llamaba el globalismo, lo que Guillermo Moreno llama el globalismo como su enemigo. ¿Qué significa esto? Que están llamando a romper con el grupo de los BRICS, formados por Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica y otros 14 países, que
representan, según el propio informe del propio Fondo Monetario Internacional, representan el 55% de la población mundial. Es decir, tiene en su interior 3.260 millones de habitantes. 3.260 millones de habitantes. Comparemos esto con los 300 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos. Bueno, estas son las condiciones que se están imponiendo en nuestro momento a nuestra nación. La subordinación a condiciones militares y la subordinación a condiciones económicas y estratégicas que son destructivas de nuestra soberanía y de nuestro futuro. Por eso me parece a mí muy importante tener en cuenta qué es lo que se oculta detrás de estos sectores tan oscuros que vienen apareciendo en Argentina, ¿no? Y, a ver, ¿no? Estamos bien, ¿y cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esto que pasó, la liberación del cepo, ayer subió el dólar otra vez, acá ayer me decían que había bajado casi un 13% el valor de nuestra moneda? ¿Qué va a pasar? No podemos romper relaciones con China nosotros porque no tenemos con qué pagarle. Complicado viene, El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era inevitable dentro del proyecto Milei. Uh-huh. El proyecto Milei es un proyecto insustentable. El proyecto Milei tiene una sola posibilidad de sustentación: garantizar los préstamos del Fondo Monetario Internacional con nuestros territorios y nuestros bienes comunes. No tenemos otra cosa que ofrecer. ¿Qué otra cosa vamos a ofrecer? ¿Qué otra cosa podemos ofrecer? Más que el litio, los minerales, la producción agraria, la tierra fértil, las tierras de frontera, los parques nacionales, las grandes reservas de agua. ¿Qué tenemos ¿Con qué garantizamos el préstamo? La pregunta fundamental que se debería hacer la población, más allá de los daños humanos y sociales que está provocando esto, más allá de esto, que es lo más doloroso y lo más inmediato y lo que tenemos en la cara todos los días, lo que se debe preguntar a la población: ¿cómo garantizamos un préstamo cuando no tenemos plata? Cuando no tenemos nada, ningún bien financiero para garantizar. ¿Cómo lo garantizamos? Con nuestra nación lo garantizamos. Con nuestra nación. Con los territorios. Con la biomasa del mar argentino. Por eso se dan los operativos en la Patagonia. Los operativos militares 2025 ahora y 2026, que empiezan en febrero de 2026, abarcan la Patagonia y las Islas Atlánticas. Esto está en juego. Uh-huh. Y esto es el espejismo, la fantasmagoría que se esconde detrás de la información pública. Estamos estupefactos observando cómo circula el dólar, qué daños hacen los comercios, en los supermercados, etcétera. Y hablamos del Fondo Monetario, pero no nos preguntamos por las garantías. ¿Cómo lográs que te paguen 50 millones de dólares? Con entregas de 20 millones, de más, etcétera. ¿Cómo se logra ese financiamiento? Mediante la entrega estratégica de la nación. Uh-huh. No hay otra forma. Ahora, se vienen momentos muy difíciles, nosotros ya lo hemos vivido, pero me gusta escucharlo de tu boca por ahí, ¿no? Porque sos quien estamos haciendo estamos entrevistando, aunque sos parte ya de esta radio, de este programa, pero digo, ¿qué nos depara con estas medidas? Mirá, yo lo que veo es esto, Rubén,
doctrina Monroe fue rota, la doctrina cuya consigna era América para los americanos, que significa América para los norteamericanos. Esta es la verdadera traducción de la consigna. Fue rota una sola vez en América, que fue por Cuba. Cuba rompió la doctrina Monroe. Cuba la rompió y la defendió a esa ruptura. Después los países se fueron adaptando. Y hubo en su momento reacciones populares, como en la década de los 70, de los 60 también, especialmente de los 60, cuando las dictaduras militares eran enfrentadas por las fuerzas populares. El Cordobazo fue la más importante de esas reacciones, de esas rebeldías populares. Ahora, esa militancia que enfrentó a las dictaduras, que provocó que las dictaduras se convencieran de que tenían que generar un gran acuerdo nacional para restituir a Perón a la nación, darle la posibilidad de que volviera, etcétera. Esa militancia poderosa, fuerte, que se tradujo en el retorno de Perón a la Argentina, fue exterminada con una primera fase, que fue la fase PJ, desencadenada por el propio Perón y perfeccionada por Isabel Perón, y que fue el periodo 1974-1976, y fue exterminada por el genocidio militar. Entonces hoy nos encontramos con una rebeldía débil, que empieza de a poco a comprender lo que está pasando, porque empieza a padecerlo en sus territorios, en sus hábitats. Empieza a observarlo en su barrio, en su vecino. Bueno, esto va a necesitar mucho tiempo. No hay fuerzas políticas que representen a estas reacciones populares que se empiezan a dar. Las asambleas y las resistencias comunitarias hoy no están coordinadas ni pueden asumir un papel político preponderante, pero son las únicas que están haciendo frente al cianuro en la minería andina, a la quema de los bosques en la Patagonia, a la mercantilización del Paraná en los territorios ribereños. Es lo único. Uh-huh. Pero no tenemos una fuerza política que permita reunificar y darle una confluencia a esta resistencia, ¿no? ¿Vos lo decís a nivel nacional, provincial? Sí, a nivel nacional las situaciones son bastante diversas, ¿no? Yo creo que la provincia de Buenos Aires necesita un capítulo especial. La provincia de Buenos Aires es un territorio demasiado importante estratégicamente, ¿no? No puede ser equiparado a otros territorios de Argentina, en mi opinión, ¿no? Y bueno, las dificultades de integración de la provincia de Buenos Aires al consenso federal, a la integración de la nación, marcan eso, la importancia de una nación con salida oceánica y puerto, de una provincia con salida oceánica y puerto con respecto a todas las demás. Uh-huh. Yo creo que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Y me parece, desde el punto de vista, si bien no pertenezco a ninguno de los espacios del peronismo, me parece que la opción de Kicillof es la más benigna, digamos, de todas, ¿no? La que tiene menos manchas para generar alguna reacción a nivel de la provincia de Buenos Aires. No lo puedo creer lo que estás diciendo. Porque no lo creo, no puedo creer lo que estás contando, porque vos no jugás para nadie, no jugás ni para uno ni para otro, y estás diciendo... No, pero digo eso, sí. No, tampoco adhiero a Kicillof, porque entregó fue cómplice de la entrega del puerto, de la privatización del Arroyo de la Cruz en Campana. Por lo menos no pudo detener a Techín en Campana. Uh-huh. No pudo detener a Techín.
Pero entre los menos malos, esta es la... Sí, pero yo creo que... Raúl, con esto que venimos diciendo desde siempre, votamos al menos malo, estamos en un berenjenal de aquellos, es imposible. Y ya que está, aprovecho. Y en Campana, ¿cómo ves la situación? Porque vos sabés que justo lo que estás diciendo vos, acá tengo las últimas encuestas, y en este encuentro y en este acuerdo entre Massa, Kicillof y Cristina, el peronismo, o no sé cómo lo van a llamar, Unión por la Patria, o no sé cómo ahora, ganaría cómodamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires, por más que se haya juntado el PRO y la Libertad Avanza. Yo creo que el gobernador Kicillof va a ser la fuerza triunfadora. Yo acá en Campana no veo que el intendente Abela tenga obstáculos. Uh-huh. Yo veo una fragmentación y una carencia de intelectual en el peronismo de Campana que no tiene explicación, ¿no? Porque acá en Campana se habla, los peronistas hablan de lo que pasa en la nación, no de lo que está pasando en Campana, ¿no? Uh-huh. Yo lo que quiero saber es qué explicación da la gente de Sarna, la gente que lidera Moreno, etcétera, sobre la situación estratégica de Campana. Cómo Campana llegó a una transnacionalización de 48.600 hectáreas de tierras isleñas y continentales en manos extranjeras. Cómo se entregaron la cuenca del arroyo de la Cruz y la cuenca del río Luján. De eso hay que hablar. ¿Qué está pasando con el cierre de la planta de la NOR en las praderas, sobre la cual no hay remediación activa por parte del Estado provincial ni reclamos del Estado municipal? Uh-huh. Esta es la agenda local que ninguna de estas fuerzas está en condiciones de asumir, porque fueron cómplices. El peronismo tuvo un intelectual de la entrega que fue el cipallo del doctor Trujillo. Uh-huh. Entonces, desde esa perspectiva, es poco lo que pueden ofrecer como oposición. Esta es la realidad. Si alguien puede explicar cómo los intendentes que estuvieron, los intendentes peronistas que estuvieron, produjeron semejantes estragos y convalidaron además y apoyaron los estragos provocados por el intendente Abela, esto es parte de la agenda. ¿Qué va a pasar con el Tajiber? ¿Qué va a pasar con los 1.200 metros de costa que se están rifando ahí en el río Paraná? Yo creo que estamos ante un oficialismo muy poderoso, muy fuerte en Campana, con una gran aceptación popular, y una oposición débil y vacía de posiciones estratégicas. No tiene nada para oponer a Abela. Nada para oponer. Bien. Sí, hay algo que está aconteciendo. Raúl, te hago una consulta. Las jubilaciones, ¿sí? Ustedes los jubilados, ¿tienen algún aumento a partir de este mes? Lo digo porque, se había hablado en su momento que iban a recibir una ayuda, y como ahora con esta devaluación, ¿qué sabés vos? La verdad que no creo que el préstamo del Fondo Monetario Internacional venga para respaldar las cajas de los jubilados o las jubilaciones. Realmente no lo veo al presidente Milei y su banda en esta tarea, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno. Bueno, Raúl, muchas gracias, y la semana que viene ojalá podamos tenerte acá en el piso, porque a mí me gusta, porque podemos seguir hablando de un montón de temas, ¿no?
Listo. Te mando un gusto. un abrazo. Un gusto, Rubén, saludos a todos. Gracias.